En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador la posibilidad de realizar hoy esta comunicación en este congreso. Yo voy a hablar sobre la relación entre inteligencia artificial y salvaguarda de los derechos humanos. En un contexto de creciente tecnologización en el que hay un despliegue de la inteligencia artificial, ¿no? La noción de democracia sostenible e inclusiva exige repensar los fundamentos jurídicos y éticos que sostienen nuestro orden social. Entre ellos, uno de los pilares esenciales y fundamentales reside en el reconocimiento de que toda persona, por el simple hecho de serlo, unos hechos fundamentales, universales, inalienables e imprescriptibles, tal y como lo proclama el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la irrupción de tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, introduce desafíos sin precedentes para la garantía efectiva de esos derechos y para la fortaleza de estos sistemas democráticos. La inteligencia artificial interviene a menudo de forma autónoma en decisiones que afectan directamente a la ciudadanía, desde la asignación de recursos públicos, la evaluación de perfiles laborales, la gestión de la seguridad o la determinación de políticas sociales, entre otros tantos. En estos casos, su uso puede reforzar o debilitar los principios de inclusión, equidad y participación que constituye la base de toda democracia robusta, ¿no? Tal y como señaló en su día la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien si se desarrolla desde un enfoque ético, pero también puede producir efectos nocivos y hasta catastróficos si se aplican sin considerar el impacto sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lo que décadas atrás parecía una especulación teórica, hoy en día una realidad mucho más tangible, ¿no? La automatización y la toma de decisiones algorítmicas influyen en la igualdad de oportunidades, en la confianza pública en las instituciones y en la propia calidad de la deliberación democrática. De ahí que la relación entre inteligencia artificial, derechos humanos y democracia no sea ya un asunto sectorial o técnico, sino una cuestión prioritaria de la agenda global contemporánea. Lo que comentaba al inicio, ¿no? Que este despliegue masivo de inteligencia artificial en los más diversos ámbitos sociales ha puesto de manifiesto potenciales beneficios que conviven con riesgos profundos para la arquitectura de derechos y libertades de las sociedades democráticas. Entre dichos riesgos destaca la posibilidad de que la automatización genere o amplifique situaciones de desigualdad, afectando de manera particular a colectivos en situación de vulnerabilidad, menores, migrantes, personas mayores, mujeres, minorías raciales, personas con discapacidad, etc. Estos grupos no solo enfrentan barreras históricas para el ejercicio efectivo de sus derechos, sino que en el contexto tecnológico actual pueden ver incrementada su exposición a decisiones injustas o discriminatorias, sin disponer además de los recursos o los canales adecuados para impugnarlas. En este sentido, la vocación universal de derechos humanos impone a los Estados y a la comunidad internacional una obligación de protección reforzada hacia quienes se encuentran en posiciones de desventaja social, económica o cultural. Este principio, recogido en la Agenda 2030 bajo el compromiso de no dejar a nadie atrás, exige que el diseño, la implementación y la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial incorporen salvaguardas específicas frente a la exclusión y a la marginación. No se trata de evitar el daño, ¿no? Sino de convertir el progreso tecnológico en una herramienta de inclusión en lugar de un factor de profundización de las brechas sociales. La vulnerabilidad, entendida como una condición estructural, ¿no? Y no meramente circunstancial, se ve amplificada por factores como la brecha digital, la falta de diversidad de los conjuntos de datos, la composición homogénea de los equipos de desarrollo o la opacidad de los procesos de decisión automatizados. Estos elementos interactúan con desigualdades ya existentes, trasladándolas al ámbito digital y a menudo consolidándolas de forma inevitable, ¿no? Y más que inevitable, de forma invisible.
Bueno, pues así un algoritmo sanitario que utiliza el gasto como indicador de necesidad puede perpetuar desigualdades históricas en el acceso a la atención, o en el sistema educativo se puede excluir a estudiantes de entornos desfavorecidos, profundizando la brecha educativa, ¿no? Cuando estos sistemas de aprendizaje están basados en el acceso a inteligencia artificial. La protección de grupos vulnerables frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial no es un accesorio normativo, sino que pues es que al final es un requisito esencial para la legitimidad de cualquier sistema democrático. Y dentro de los retos, los más críticos, ¿no? Para construir esta democracia sostenible es el impacto del sesgo algorítmico en la toma de decisiones automatizadas. La discriminación algorítmica se produce cuando los sistemas de inteligencia artificial generan resultados que afectan de manera desigual o distinta a grupos de personas, vulnerando así como principios como la igualdad ante la ley o, por supuesto, la no discriminación. Este fenómeno, lejos de ser un mero problema técnico, cuestiona los cimientos propios éticos y políticos de la democracia, ya que reduce la transparencia institucional y además limita la rendición de cuentas. Cuando los algoritmos operan como cajas negras, las personas afectadas por sus decisiones pierden la capacidad de cuestionar o de exigir responsabilidad, debilitando así la confianza ciudadana en las instituciones tanto públicas como privadas. Las causas del sesgo algorítmico, son múltiples, ¿no? Y entre ellas además están entrelazadas. En primer lugar, tenemos los sistemas que se entrenan muchísimas en ocasiones con datos históricos, ¿no? Que estos datos reflejan prejuicios sociales, pues económicos, raciales. Si los datos ya están sesgados, los resultados inevitablemente lo van a estar también. En segundo lugar, los propios diseñadores que preparan estos modelos pueden introducir sesgos al priorizar ciertas variables o métricas que no son neutrales. Y por último lugar, los famosos circuitos de retroalimentación van a reforzar patrones discriminatorios, perpetuando desigualdades en futuras decisiones. En este sentido vemos que hay ámbitos especialmente afectados por el sesgo algorítmico que se podrían resumir en unos 5 principalmente, 5 o 6. El primero de ellos es la sanidad, ¿no? Donde los modelos predictivos han mostrado menor precisión para pacientes negros o mujeres debido a la infrarrepresentación de estos grupos en los datos clínicos. En el ámbito financiero, se han identificado prácticas discriminatorias en la concesión de créditos, donde algoritmos utilizan variables como el código postal o el historial socioeconómico, generando diferencias injustificadas en los tipos de interés que ofrecen. En el ámbito laboral, el caso emblemático de Amazon muestra cómo un sistema de selección automatizada favorecía sistemáticamente a candidatos masculinos. En el ámbito de la publicidad digital también encontramos, que algoritmos publicitarios ofrecían empleos mejor remunerados a hombres en mayor proporción que a mujeres con perfiles muy equivalentes. Y en la seguridad pública, los programas famosos de policía predictiva tienden a reforzar patrones de vigilancia sobre comunidades minoritarias, reproduciendo perfiles raciales y vulnerando la presunción de inocencia. Finalmente, en el plano geopolítico y militar, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial autónomas plantea dilemas éticos de enorme magnitud, ¿no? La delegación de decisiones letales a máquinas ha suscitado campañas internacionales como el Stop Killer Robots, que exige su prohibición preventiva. Y además a ello se suma un fenómeno creciente, la concentración del poder tecnológico y de los flujos de datos en manos de unas pocas corporaciones y potencias globales, ¿no? Este proceso incluso ha sido escrito por algunos autores como colonialismo digital, ¿no? En el que las decisiones que afectan al conjunto de la humanidad se toman desde polos tecnológicos con capacidad de imponer sus normas y valores al resto del mundo, ¿no? De ahí, que la gobernanza democrática de la inteligencia artificial se configure como un imperativo, ¿no? Es imprescindible dotar a las instituciones de instrumentos regulatorios, supervisores y técnicos que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. No se trata solo de legitimidad técnica, sino al final de preservar la capacidad colectiva de decidir el futuro en un entorno digital dominado por intereses globales.